la Gran Pirámide. Un monumento construido hace 4.500 años. La última maravilla superviviente del mundo antiguo. Los antiguos egipcios cogieron lo que tenían a su alcance y lo utilizaron de un modo muy ingenioso. Durante siglos, la Gran Pirámide ha sido un símbolo de misterio. Una estructura sin igual. Esto es un experimento y el resultado fue espectacular. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios construir este enorme edificio y por qué lo hicieron? La única manera de resolver estos misterios es desmontar este colosal monumento, piedra a piedra. Explorarlo nos ayudará a desenterrar los sorprendentes secretos ocultos en esta maravilla antigua. A las afueras de la ciudad egipcia de El Cairo, se alzan las antiguas pirámides de Giza, construidas por una civilización famosa por sus conocimientos en arquitectura y astronomía. Un antiguo pueblo con extraños rituales mortuorios que construía elaboradas tumbas para sus muertos. Y en la meseta de Giza, la mayor tumba de todas es la Gran Pirámide. Este extraordinario monumento es el legado del faraón Keops. Fue la estructura más alta de la Tierra durante más de 3.500 años. Hoy en día, los equipos de arqueólogos y científicos utilizan nuevas técnicas con la esperanza de desentrañar sus secretos. Pero ¿qué sentido tiene un monumento tan inmenso? Una estructura hecha con más de 2 millones de bloques de piedra maciza, ensambladas con una precisión milimétrica, muchas de las cuales pesan más que un coche. Un edificio con túneles estrechos y misteriosos que conducen a 2 enormes cámaras diseñadas para resistir el gran peso que tienen encima. El último lugar de descanso del cuerpo de un faraón. Pero ¿cómo y por qué construyeron este Goliat de 6 millones de toneladas en las arenas del desierto egipcio? El arqueólogo Mark Lehner lleva más de 40 años estudiando este monumento. Mark sabe que cuando el faraón Keops ordenó a los ingenieros que construyeran la pirámide más grande de la historia, estableció un plazo máximo. Debían terminarla antes de su muerte. La reputación y la vida del ingeniero estaban en juego. Debía completar la pirámide mientras el rey estuviera vivo. Durante mucho tiempo se pensó que Keops gobernó durante 23 años. Recientemente se han hecho nuevos hallazgos que sugieren que Keops pudo haber reinado entre 30 y 35 años. Así que eso le dio un poco más de margen de maniobra. Dicho esto, es un acto muy osado e implica una gran seguridad en que la obra estará terminada en el plazo asignado y marcado por el destino. Keops había fijado el desafío y el plazo. El gran misterio es cómo podían asegurar los constructores que el enorme monumento estaría completo a tiempo. Para resolver este acertijo, los expertos necesitan averiguar exactamente cómo se construyó. Sí, es aquí. Los egipcios dejaron pistas por todas partes sobre cómo construyeron las pirámides. Glenn Dash busca pequeñas pistas que investigaciones previas pudieron haber pasado por alto. Su trabajo consiste en cartografiar la base de la Gran Pirámide con más detalle que nunca. La primera tarea de hoy es trazar la primera línea de piedras que vemos aquí en el lado oeste de la pirámide. Glenn está tratando de averiguar cómo los antiguos constructores cincelaron los grandes bloques de piedra caliza. Aquí tenemos una serie de marcas de cincel a este lado. Se puede ver que el tipo tenía el martillo e hizo... Pero le salió torcido, así que se fue a la siguiente capa e hizo... La piedra caliza es un buen material de construcción. Es dura y tiene una gran resistencia a la compresión. Pero se puede cortar y moldear como sea necesario. Los constructores de la pirámide no tuvieron que buscar muy lejos para encontrar piedra caliza.
es la roca que conforma la meseta de Giza. Pero ¿cuánto tiempo les llevó cincelar todos los bloques? El experto en cantería Adel Kaleini y un equipo de maestros canteros intentan hallar la respuesta a esta pregunta. Necesitan dar forma a un bloque de piedra caliza para restaurar una pared cerca de la pirámide. Nos gustaría cortar algunos bloques y darles forma a partir del aspecto inicial con el que llegan de la cantera. Así veremos las diferencias entre las técnicas antiguas y las modernas. Primero, deben dividir un bloque de piedra caliza por la mitad utilizando modernas herramientas de acero. Si dividen la piedra de forma equivocada, se romperá el bloque. Golpear la roca en el lugar correcto hará que se agriete. La roca está dividida, pero la tarea ha pasado factura a las herramientas. Adel cree que los constructores de la pirámide debieron contar con equipos de reparadores de herramientas para mantener el trabajo en marcha. Otro equipo iba reparando las herramientas, y eso era muy importante para mantener el trabajo en marcha. Los constructores de la pirámide no tenían acero. Utilizaban herramientas de cobre, mucho más blandas, que debían afilar con frecuencia. Ver lo difícil que es cuadrar un bloque con herramientas modernas pone de relieve los desafíos a los que se enfrentaban. Los trabajadores modernos tardan 1 hora y media en hacerlo. Es mucho tiempo para dividir un solo bloque. Si tenemos en cuenta que en la Gran Pirámide hay unos 2 millones y algunos especialmente grandes, como los de la base, es mucho tiempo. Los expertos creen que hacían falta unos 5 trabajadores y aproximadamente medio día para cuadrar y dar forma a cada bloque, para que encajara perfectamente entre los otros. Hacer bloques tan exactos en un plazo de tiempo tan limitado parece tarea imposible. Así que, ¿cómo lo hicieron los antiguos egipcios? Mark Lehner cree que los constructores de las pirámides tomaron un atajo para acelerar la construcción. Está claro que sabían hacer bloques muy cuadrados, pero creo que habría sido imposible construir la pirámide entera con cubos regulares perfectamente encajados. Más arriba de la pirámide, las piedras exteriores se han caído. Mark las examina hasta hallar una pista. Los bloques del interior de la pirámide son muy diferentes a los que conforman el exterior. Más arriba en la pirámide y en el interior, mirad esta junta entre 2 piedras. Hay entre 15 y 20 centímetros de separación. Así que rellenaron el hueco con piedras más pequeñas y mortero. Mark piensa que los constructores de la pirámide utilizaron esta técnica deliberadamente. Para cumplir el plazo, tenían que cortar y colocar más de 200 bloques al día, por lo que idearon la forma de hacerlo. Cortaron los bloques del exterior con tal precisión que apenas cabría un cabello entre ellos. Pero unas capas hacia el interior, la cosa cambia. Aquí los bloques son mucho menos precisos, con grandes espacios entre ellos. Colocando los bloques irregulares en el interior y los bonitos en el exterior, los egipcios se ahorraron muchas horas de trabajo. La clave para construir la pirámide lo más rápida y humanamente posible. Dar forma a los bloques para la construcción no era más que el comienzo del desafío. El siguiente paso era moverlos. Los arqueólogos piensan que los antiguos egipcios transportaron las piedras usando trineos de madera y cuerdas. Pero la incógnita es cómo pudieron arrastrar toneladas de piedra en un trineo hasta la cima de la pirámide. A solo 60 metros de la pirámide, Mark Lehner ha encontrado pruebas que apuntan a una solución. Aquí, justo al lado, tenemos los cimientos de una rampa que aún se conservan y que los egipcios usaron para construir esta gran tumba de piedra.
Arrastrar un gran bloque por una rampa de poca pendiente como esta no parece un problema. Pero pensad en una rampa que llegara hasta la cima de la gran pirámide de Keops. ¿Pudieron los antiguos constructores usar rampas que se elevaban hasta esa altura? Una rampa podía funcionar bien para los niveles inferiores, pero a medida que la pirámide crecía, la pendiente se haría demasiado pronunciada. Para evitarlo, la rampa habría tenido que ser de 1 kilómetro de largo y habría requerido tanto material de construcción como la pirámide en sí. Así que, una teoría es que los egipcios usaron una rampa de poca pendiente hasta colocar 2/3 de todos los bloques de la base. Luego, construyeron una estrecha rampa espiral por el borde de la pirámide para subir los bloques hasta la cima, sin necesidad de que la rampa fuera demasiado empinada. ¿Cómo construían las rampas? Estos restos nos lo muestran. Levantaban 2 muros de contención de piedras grandes y luego rellenaban el hueco con material fácil de encontrar por todo Giza, escombros de la cantera, desechos de piedra caliza, incluso arena y grava del desierto. Cortar y mover las piedras de la pirámide requería ingenio y fuerza bruta. Hoy en día, nuevas pruebas revelan por qué era tan importante para los constructores hacer esta pirámide. El antiguo faraón egipcio Keops construyó la Gran Pirámide con un objetivo. Quería una tumba impenetrable para proteger su cuerpo cuando muriera. Los científicos intentan revelar por qué esto era tan importante en el centro de conservación del Gran Museo Egipcio. El doctor Medha Abdallah dirige el laboratorio de conservación de madera. Hoy el doctor Abdallah se prepara para examinar un sarcófago, un ataúd de 2600 años hallado en el sur de Giza. Espera que el examen arroje algo de luz sobre la importancia de preservar a los muertos para los antiguos egipcios. Vamos a quitar la tapa. El equipo quiere comprobar el estado de la momia oculta en su interior. Esto es lino y es muy frágil. En el antiguo Egipto inventaron la momificación como método para preservar los cadáveres y evitar su deterioro. Los antiguos egipcios creían que para que el alma llamada Ba viviera después de la muerte, debía ser capaz de reconocer el cadáver. Momificaron este cuerpo cuidando de que mantuviera todos sus rasgos a pesar de que la persona había fallecido. Así su espíritu lo identificaría si regresaba a él de nuevo. El doctor Abdallah está convencido de que la Gran Pirámide era la cripta en la que descansaría seguro el cuerpo del faraón. El objetivo de la Gran Pirámide era preservar su cuerpo. Tradicionalmente, los antiguos egipcios enterraban las momias en cámaras profundas que excavaban en el suelo bajo estructuras como las pirámides. Pero el faraón Keops quería algo diferente. Por primera vez en la historia, las cámaras funerarias estarían por encima de la superficie, dentro de la Gran Pirámide, en su núcleo. En el interior de los bloques de piedra caliza se encuentra el corazón y el alma de la Gran Pirámide. Un laberinto de túneles y conductos de aire que conducen a la llamada Cámara de la Reina. Sobre ella, una enorme galería de 3 pisos de altura conduce a una cámara mucho más grande, con un techo de 5 metros de ancho. La tumba del faraón. Estas cámaras
se enfrentaban a un grave peligro de derrumbe por la fuerza de millones de toneladas de bloques de piedra apilados a su alrededor. Dentro de la Gran Pirámide, el arqueólogo Mark Lehner busca pistas de cómo los ingenieros protegieron las cámaras funerarias. Debe arrastrarse a través de unos 50 metros, por estrechos pasadizos, hasta llegar a la primera cámara, la Gran Galería. Para mí, este es el lugar más impresionante de la pirámide, la Gran Galería. De repente se pasa de 1,2 metros a más de 8 metros de altura. No existe otro espacio como este en toda la historia de la arquitectura. Los bloques de piedra que forman la pared son de roca caliza y están encajados con precisión milimétrica. Como se puede ver, nunca alisaron las paredes de la Gran Galería, por lo que las marcas de los trabajadores aún son visibles. Se ve la mano del trabajador. Si observamos con detenimiento, vemos que usaron un pequeño cincel del tamaño de un dedo meñique para dar forma a la piedra por las esquinas, para que encajaran a la perfección. Pero uy, rompieron un trocito. Unos 20 metros más arriba, Mark llega a la cámara del rey. Cree que este es el lugar de descanso final para el faraón momificado. Toda la pirámide fue construida para esta cámara y este sarcófago. A la cámara del rey se accede por el extremo oeste y el sarcófago está justo en el eje central de la pirámide. Pero es demasiado grande como para que lo metieran por ese acceso a la cámara del rey. Así que debieron introducirlo cuando la cámara aún estaba abierta al cielo. Los egipcios debían asegurarse de que esta cámara permaneciese intacta, incluso mientras construían el resto de la pirámide por encima de ella. Era la primera vez que creaban un espacio tan ancho y tan alto dentro de una pirámide de más de 5 metros. Y obviamente les preocupaba un fallo estructural. Querían evitar la ironía de que la misma pirámide, que se suponía protegería al cuerpo del rey, fuera la fuerza que lo aplastase. Pero los antiguos ingenieros egipcios sabían exactamente lo que hacían. Si hubieran construido las cámaras como simples cavidades, el peso de la pirámide las habría aplastado. Así que cubrieron la cámara de la reina con grandes losas que formaban una resistente sala en ángulo para desviar la presión hacia los bloques que la rodeaban. Para la Gran Galería, ensamblaron los bloques en una primitiva estructura de arco que forma una bóveda extremadamente alta y estable. Y en la cámara del rey fueron a por todas. 5 gigantescas cámaras de granito y un techo a 2 aguas para cubrirlo. Estas cámaras intermedias para aliviar la presión son una configuración realmente única. La inventaron a medida que construían. El techo no era la única característica especial que los ingenieros de la pirámide utilizaron para proteger al faraón. En lugar de piedra caliza, utilizaron granito rojo. Esta roca tan dura daba un acabado elegante y era mucho más fuerte. El granito es mucho más duro que la piedra caliza. Y dieron forma a estos bloques con martillos de dolerita, que es una roca tan dura como el granito. Literalmente, los golpearon para moldearlos y luego lijaron las superficies y las juntas con arena y arcilla. El granito rojo se tardaba 100 veces más en moldear que la piedra caliza. Pero eso era fácil comparado con el desafío de transportarlo. Esta piedra proviene de canteras a más de 900 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo lograron los antiguos egipcios transportar estos grandes bloques a través de su reino? Hay una pista oculta al pie de la Gran Pirámide. Bajo unas losas de piedra caliza, los arqueólogos han hecho un sorprendente descubrimiento.
una profunda zanja llena de antiguas piezas de madera de cedro libanés. Algunas parecen simples tablones, otras tienen formas más elaboradas. Pero, ¿qué son estos antiguos trozos de madera y qué hacen bajo la pirámide? Los científicos piensan que son partes de un artefacto sagrado enterrado junto al faraón, diseñado para ayudarlo en la vida después de la muerte. En el cercano centro de conservación, su director, Esa Siden, dirige un equipo que almacena las piezas de madera una vez extraídas. Este es el almacén de artefactos orgánicos. Aquí se controlan la humedad y la temperatura constantemente. Esa mantiene las piezas de madera antigua protegidas y bajo llave. Él fue la primera persona en tocarlas desde los antiguos egipcios. 4.600 años. Son muy antiguas. No puedo creer que haya sido el primer hombre en tocarlas desde entonces. Esa espera que este hallazgo sea tan espectacular como el de unas piezas similares halladas en un pozo vecino hace más de 60 años. En un museo construido directamente sobre ese pozo anterior, los artesanos han vuelto a ensamblar las piezas de madera. Forman una embarcación, enterrada junto al faraón Keops. Una barca diseñada para transportar al rey en la otra vida. Este es el primer barco del rey Keops. Se encontró dividido en aproximadamente 1.224 piezas, incluidos los remos. Los restauradores tardaron casi 20 años en preservar y luego reconstruir cuidadosamente esta antigua embarcación. Estaba en muy buenas condiciones. Y la madera era muy fuerte. Los arqueólogos descubrieron que la barca tiene un diseño muy especial. Un diseño que permitía a los constructores de la pirámide transportar mercancías a largas distancias. La barca funeraria de Keops está cuidadosamente distribuida. Se trata de un antiguo diseño plano egipcio. Las piezas tienen agujeros para que puedan atarse unas a otras, formando una embarcación fácil de desmontar y reconstruir. Los arqueólogos creen que barcos similares fueron transportados por tierra, desmontados, hasta el Mar Rojo, donde después se ensamblaron para así importar el cobre desde la península del Sinaí. Y por el Nilo llevaban cargas muy pesadas, los preciosos bloques de construcción para la Gran Pirámide. Los barcos convirtieron el río Nilo de Egipto en una superautopista para materiales de construcción y suministros. Los constructores pudieron transportar el granito rojo de la Cámara del Rey a 900 kilómetros en menos de un mes. Ahora que los egipcios tenían acceso al material que necesitaban para construir una pirámide de gran tamaño, solo debían asegurarse de que su diseño y ejecución fuera impecable. En la Gran Pirámide de Egipto, Glenn Dash lidera un equipo de cartógrafos que tratan de descifrar los secretos del monumento. Esto va aquí. No os preocupéis si llega al lecho de roca. Para ello usan una estación total, un dispositivo que hace rebotar un rayo láser en un reflector para registrar la posición exacta de los bloques en la base de la pirámide. Ponemos el reflector en la esquina y desde la estación total activan el láser, disparan a un punto y pasamos a la siguiente esquina, disparamos a un punto, debemos asegurarnos de que el jalón está vertical y para eso tiene una burbujita aquí dentro. Con estas medidas exactas, Glenn puede investigar la extraordinaria precisión con la que trabajaron los constructores de la pirámide. Cuanto más investigamos, más comprendemos lo increíbles que eran. Construyeron todo este edificio y las únicas herramientas que tenían eran madera, cuerda, cobre y piedras. Los antiguos egipcios cogieron lo que tenían a su alcance y lo utilizaron de un modo muy ingenioso. El equipo de cartografiado ha revelado que la precisión de los antiguos constructores de la pirámide era extraordinaria.
La base de la pirámide es un cuadrado casi perfecto. Las esquinas son ángulos rectos casi perfectos, con un error de la 20ª parte de un grado. Si cogéis un compás de los que se usan para trazar mapas y marcáis un grado, veréis lo pequeño que es. Pues imaginad la 20ª parte de eso. Entonces, ¿por qué los antiguos egipcios se tomaron tanto trabajo para hacer la pirámide perfecta? Con más de 2 millones de bloques, muchas cosas podrían haber salido mal. Si las caras de la pirámide no estuvieran exactamente en el mismo ángulo, el vértice se inclinaría hacia un lado. Si las esquinas no estuvieran exactamente en ángulo recto, la pirámide se aplastaría. Y si las paredes estuvieran desalineadas, la pirámide habría salido torcida. La forma tenía que ser perfecta. De esta manera, los constructores podrían cubrirla con un revestimiento impecable de relucientes piedras calcáreas blancas. Hoy casi no queda rastro de las piedras blancas. Lo que queda es parte del revestimiento en la base de la pirámide. En la cara norte, el arqueólogo Mark Lehner investiga cómo eran dichas piedras. Solo aquí, en la cara norte, podemos ver una muestra del aspecto acabado de la pirámide y el mejor ensamblaje de todos. Aquí tenemos algunos de los bloques del revestimiento, y son enormes. Pesan entre 15 y 17 toneladas. Con los años, han sido robadas casi todas las piedras del revestimiento de la alta calidad para otras construcciones. Cuando toda la pirámide estaba cubierta con estos bloques blancos, debía ser deslumbrante, casi cegadora. Debía ser un auténtico faro a la luz del sol como lo es hoy. Estas piedras del revestimiento solo podían encajar si las piedras de apoyo formaban una pirámide perfecta. Pero la escala de la Gran Pirámide no tenía precedentes. Así que, ¿cómo aprendieron los antiguos ingenieros las habilidades que necesitaban? Los arqueólogos han descubierto pistas a 20 kilómetros hacia el sur. Esto es Saqqara, emplazamiento de la primera pirámide de Egipto. La pirámide escalonada del faraón Zoser. Esta pirámide es un prototipo. Aquí fue donde los antiguos egipcios aprendieron el arte de la construcción de pirámides. Vamos a subir 64 metros. ¿Estáis preparados? El ingeniero Yasser Gadou dirige los trabajos de restauración de este antiguo monumento. La pirámide escalonada es 100 años más antigua que la Gran Pirámide y por algunas zonas comienza a derrumbarse. Estamos subiendo piedra caliza. Subimos entre 30 y 35 piezas al día para restaurar la pirámide. Los trabajadores reemplazan los viejos bloques de piedra caliza por otros nuevos. Este es un bloque nuevo de la restauración y este es un bloque antiguo. Así que, para mantener estas piedras originales, debemos poner piedras nuevas aquí para estabilizarlas. El trabajo de conservación de Yasser ayuda a los expertos a estudiar cómo los antiguos egipcios construyeron esta pirámide y en qué se inspiraron para darle esta forma. El doctor Mustafa El Hamraoui es un ingeniero que intenta descifrar este prototipo de pirámide. Es la primera superestructura construida con mampostería. Es el comienzo de la evolución hacia la pirámide perfecta. Ha encontrado pruebas de que esta pirámide comenzó su vida como una mastaba, una sencilla estructura rectangular que albergaba una tumba. Desde aquí se puede ver claramente la línea de la primera mastaba. En un principio estaba destinada a ser una sencilla mastaba, pero no era muy visible desde el valle del Nilo. La primera mastaba era demasiado baja.
De modo que los ingenieros construyeron una serie de mastabas en la parte superior, cada una ligeramente más pequeña que la anterior. Así, la tumba era visible desde los alrededores. Esta es la primera mastaba. Y estas son las mastabas superiores que desembocaron en la idea de una tumba en forma de pirámide. Esta pirámide es la estructura monumental de piedra más antigua de Egipto, pero su forma escalonada oculta imperfecciones. Creo que la hicieron a base de ensayos y errores, paso a paso. No es tan perfectamente cuadrada como la pirámide de Giza. Digamos que tiene un 95% de precisión, mientras que la de Giza tiene un 101%. Esta pirámide no estaba destinada a tener un revestimiento liso, por lo que los escalones no tenían que ser perfectos y los planos podían cambiarse. Pero la imperfección era un lujo que los constructores de la Gran Pirámide no podían permitirse. Por ello, debían planificar con anticipación. En Giza, Glenn y su equipo de cartografía buscan pistas que puedan demostrar que los antiguos ingenieros buscaban la perfección trazando previamente un cuadrado perfecto. Esto es un agujero cubierto con mortero antiguo. Sí. Se trata de un agujero antiguo. Aquí hay otro perfectamente cuadrado. Creen que estos agujeros tallados en el lecho de roca son la clave para la precisión de la pirámide. Este agujero de aquí es el 2656. Han registrado más de 1000 agujeros hasta ahora. Esto es una prueba de lo que creemos que fue la primera etapa de la construcción de la pirámide. Ahora está cubierto, pero originalmente era un agujero. Su teoría es que los antiguos egipcios cavaban agujeros a intervalos, introducían postes de madera y los unían con cuerdas para marcar una línea recta. Después utilizaban sencillas herramientas para crear un ángulo de 90 grados que les permitía hacer una esquina perfecta. De esta manera, delinearon la base cuadrada y luego pavimentaron los bordes con losas de piedra caliza perfectamente niveladas. Así, al colocar cada capa de bloques, podían alinear las esquinas y los lados para crear la pirámide perfecta. Este primer paso fue crucial para el diseño de la Gran Pirámide. Se trata de un cuadrado relativamente preciso que guió todo lo demás. Era la referencia para todo lo que se hizo después. Una vez cuadradas las caras de la pirámide, los constructores podrían colocar las piedras sabiendo que todo encajaría sin problemas. Todo en la Gran Pirámide demuestra una perfección exacta, hasta su orientación. Glenn cree que los ingenieros usaron el movimiento del Sol para alinear cada una de las caras con los 4 puntos cardinales. Una vez acabada, la forma casi perfecta de la Gran Pirámide pudo haber tenido una gran importancia espiritual, además de estructural. Sabemos que los antiguos egipcios consideraban la pirámide una gran máquina de resurrección. Era muy importante para ellos y se aseguraron de que pudiera resucitar el espíritu del rey muerto. Creo que por ese motivo crearon la pirámide perfecta. Los antiguos egipcios construyeron el monumento perfecto para el faraón y sus preciosas posesiones. Pero ¿cómo podían proteger el cuerpo del rey y sus tesoros de los ladrones de tumbas? La Gran Pirámide de Egipto. Una inmensa tumba construida para el faraón Keops hace 4500 años. Su propósito era preservar el cuerpo del rey por toda la eternidad. Una gigantesca caja fuerte para su cuerpo momificado y sus tesoros. En los laboratorios de conservación del Gran Museo Egipcio, el Dr. Mehdi Abdallah intenta comprender la importancia de los tesoros en las antiguas tumbas egipcias.
La mayoría de los artefactos que se conservan del antiguo Egipto estaban destinados a la otra vida y se encontraban en tumbas. Estos tesoros funerarios eran una gran recompensa para cualquier ladrón de tumbas lo suficientemente atrevido como para asaltarlas, por lo que los embalsamadores decoraban las momias con oraciones para mantenerlos a salvo. Este es el dios de la justicia de los antiguos egipcios. Y esto es una oración, una alabanza religiosa, palabras para guardar, preservar y salvar a la persona fallecida. En la Gran Pirámide, el arqueólogo Mark Lehner investiga una pista que sugiere que el faraón confió en mucho más que simples oraciones y maldiciones para alejar a los ladrones. Esta es una pequeña habitación justo al lado de la cámara del rey. Aquí, los constructores de la pirámide diseñaron una línea de defensa contra cualquiera que intentase entrar en la cámara del rey, si es que lograba llegar tan lejos. Estas ranuras y protuberancias no son decorativas, son parte de una máquina muy primitiva. Paredes macizas, de unos 80 metros de grosor, rodean las cámaras, siendo los pasillos los únicos puntos débiles. Así que en la cámara del rey, los obreros tallaron una serie de ranuras junto a la entrada, en las que encajaron 3 grandes losas de granito que soltarían una vez que la momia del rey estuviera a salvo dentro. Para bloquear la entrada a los pasadizos que hay debajo, colocaron 3 bloques de granito aún mayores, que cortaban el paso al santuario interior. Luego, ocultaron la entrada bajo una capa uniforme de piedra caliza. Los constructores esperaban que estas 3 líneas de defensa mantuvieran a los ladrones a raya. Las losas de granito que debían proteger la cámara del rey han desaparecido, pero Mark ha encontrado las ranuras por las que una vez pasaban las cuerdas que sostenían los bloques. Pasaron las cuerdas por estas ranuras semicirculares. Las losas del rastrillo se deslizaban por estos paneles, así que se trataba de una máquina muy primitiva que los constructores, una vez cerrada la pirámide, podían accionar desde el otro lado. Las grandes losas de granito que sellan la entrada del pasadizo ascendente aún permanecen en su sitio. Lo que vemos aquí es el extremo de la primera losa de granito, en la parte inferior del pasadizo ascendente. Los antiguos egipcios pusieron un tronco atravesado que introdujeron en estos agujeros tallados en las paredes laterales. Los constructores esperaban que esto evitase el acceso a las cámaras superiores, especialmente a la cámara del rey. Desafortunadamente para el faraón, estas formidables defensas no fueron suficientes. No se han hallado ni momias ni tesoros en la Gran Pirámide, por lo que los ladrones lograron entrar. La pregunta es, ¿por dónde? En el exterior, Mark y Glenn han unido fuerzas para buscar pistas que revelen cómo los ladrones lograron entrar en la pirámide. Glenn, si hubieras querido entrar en la pirámide una vez terminada, lo habrías hecho por la entrada original, que es esta. Las piedras de revestimiento que una vez ocultaron esta entrada desaparecieron hace mucho tiempo y actualmente está protegida por una plancha de metal. Es realmente interesante venir aquí porque se puede ver parte de la ingeniería que queda oculta en otras partes de la pirámide. Los constructores hicieron una entrada principal bastante pequeña, pero sujetaron su techo con enormes losas angulares de piedra caliza. ¿Fue por aquí por donde entraron los ladrones? Debían desconocer la localización de la entrada porque supuestamente estaba cubierta y camuflada por el revestimiento de piedra. Sí, e incluso si hubieran retirado el revestimiento se habrían encontrado con estas enormes rocas macizas que los habría hecho desistir. Ahora que lo pienso, me gusta la idea de que parte de la construcción se diseñara para evitar que alguien pudiera entrar. El ladrón debía conocer la localización del pasadizo, si no se habría encontrado con estas enormes losas de piedra. El esfuerzo de los constructores de la pirámide para ocultar y tal vez fortificar esta entrada parece haber funcionado, ya que los ladrones tuvieron que hacer túneles más abajo. Lo que hicieron fue comenzar por el eje central de la pirámide, pensando que ahí es donde estarían los pasadizos.
Calentaban los bloques de roca caliza y luego vertían agua fría, incluso vinagre, para agrietarlas y romperlas. Así, poco a poco, fueron abriéndose camino a través de la pirámide. A solo 10 metros por debajo de la entrada oculta, los ladrones rompieron la piedra de revestimiento y comenzaron a perforar los túneles. Después de excavar a través de casi 30 metros de bloques de piedra caliza, encontraron las primeras losas de granito y excavaron a su alrededor para llegar al pasadizo ascendente. Así lograron acceder a la cámara del rey, solo para encontrarse con un último obstáculo: el segundo grupo de losas de granito que los antiguos egipcios habían colocado años antes. Por lo que sabemos, rompieron la barrera hasta lograr el botín. Mark piensa que la precisión del túnel excavado por los ladrones es demasiado exacta como para ser fortuita. Siempre he pensado que quienquiera que hiciera este túnel sabía exactamente dónde girar para esquivar las losas de granito que bloqueaban el acceso a los pasadizos ascendentes y descendentes y a las cámaras. Quienquiera que hizo esto sabía hacia dónde dirigirse. Mark y Glenn sospechan que los ladrones entraron poco después de la muerte del faraón Keops y que posiblemente formaban parte del equipo de construcción. Una de las incógnitas es cuántos sabían las personas que hicieron el túnel junto a la entrada de la pirámide, cuántos sabían antes de empezar a excavar, con relación a la estructura interna de la pirámide. Bueno, por eso sospecho, aunque no estoy seguro, que quien hizo el túnel sabía dónde ir. Y eso significa que se trataba de alguien bastante cercano a los constructores. Sí, es cierto. Tal vez sus obreros. O los propios constructores. Puede que los ladrones superaran las defensas de la Gran Pirámide, pero el auténtico tesoro era imposible robar: el propio edificio. Puede que la pirámide no cumpliera su propósito de mantener el cadáver del faraón a salvo, pero las medidas que tomaron para preservarlo fueron su mejor regalo para el futuro. Es algo casi más valioso para su memoria que la preservación de su cuerpo. Aún seguimos tratando de entender qué intentaban decirnos con todo esto. Exacto. Para nosotros, este es el tesoro. Es un gran descubrimiento del que aún nos queda mucho que aprender. Hoy en día, la Gran Pirámide nos ofrece una visión extraordinaria de un mundo antiguo. 4.500 años después de su construcción, el monumento más enigmático de la Tierra sigue desvelando nuevos secretos. Cuanto más descubren los expertos, más increíble resulta este antiguo edificio. El ingenioso truco para ahorrar tiempo de su núcleo, las cámaras de su interior, la misteriosa zanja con una embarcación enterrada y los impresionantes sistemas de seguridad hacen de la Gran Pirámide una obra maestra de la ingeniería antigua. La Gran Muralla China. La fortificación más larga y cara jamás construida. No importa lo que subas, lo bien que veas o lo buenos que sean tus prismáticos. No puedes verla entera. Es una auténtica maravilla geográfica. Es famosa en todo el mundo, pero su construcción sigue rodeada de misterio. Cada vez que vengo a un lugar como este, la Gran Muralla, desde el que se ve cómo continúa kilómetros y kilómetros, me quedo maravillado. ¿Qué hizo falta para construirla? ¿A quién pretendía impedir el paso? Aunque su número era reducido, eran los guerreros más temibles del mundo. La única manera de averiguarlo es desmontar esta muralla, derribar sus defensas y desmantelar sus torres, piedra a piedra,
nos ayudará a desenterrar los sorprendentes secretos ocultos en esta maravilla antigua. La Gran Muralla China. Una gigantesca fortificación que se extiende un total de 21.000 kilómetros a través de un continente. Esta inmensa megaestructura era un escudo defensivo para la nación más poblada del mundo. Se extiende desde desiertos cubiertos de nieve hasta el Mar Amarillo, y fue el mayor proyecto de construcción que el mundo había conocido. Esta muralla es la estructura artificial más grande de nuestro planeta. Más de 1.000 millones de ladrillos de arcilla superresistentes han permitido que sobreviva durante siglos. Se eleva a 7 metros de altura, con altas almenas para proteger a los defensores y aspilleras desde donde disparar contra los invasores. Esta monumental estructura de ladrillo tiene 5 metros de ancho y miles de kilómetros de largo, con decenas de miles de torres de vigilancia donde hacer guardia. Durante siglos fue la primera línea de defensa de China. Pero la construcción de esta emblemática muralla de ladrillos no fue el primer intento de los emperadores chinos de construir un muro que cruzara el país. Sus predecesores erigieron primitivos muros de tierra más de 1500 años antes de que se comenzara a construir la famosa muralla. El gran misterio es, ¿qué llevó a los gobernantes chinos a construir estructuras tan gigantescas? Estas montañas son preciosas y la muralla sin duda embellece el paisaje. Esta era la antigua frontera. William Lindsay es uno de los principales expertos mundiales en la Gran Muralla. La ha examinado entera para investigar sus muchos secretos. Los miles de kilómetros de muralla recorridos por William le otorgan una comprensión única de su historia. Eso es China. Eso es Mongolia, las tierras nómadas. Los chinos tenían muchas ventajas porque podían cultivar la tierra y producían mucha comida, más de la que necesitaban. La gente del norte, mal asunto. Allí era imposible cultivar, la temporada de cultivo era demasiado corta. Los nómadas vivían al norte de China y trasladaban sus rebaños con las estaciones. Hacían incursiones a caballo en China para hacerse con suministros y alimentos que no podían producir ellos mismos. Una sequía o un invierno especialmente crudo podían destruir todo lo que tenían. Así que era una cuestión de supervivencia, de buscarse la vida. Y, por supuesto, no iban al norte, a Siberia. Naturalmente iban al sur e invadían el territorio chino. Los chinos vivían con el temor de estos ataques nómadas y debían responder de algún modo. Este fue el comienzo del conflicto de la Gran Muralla. Los nómadas eran guerreros experimentados. Desde la infancia montaban a caballo sin silla ni estribos. Este tipo de educación hacía de los nómadas el ejército más temido del mundo. Para empeorar las cosas, los nómadas no solo eran excelentes jinetes, sino que blandían un arma increíblemente sofisticada: el arco compuesto. Yang Fuxi es uno de los mejores fabricantes de arcos del mundo. Durante 10 generaciones, su familia ha practicado este antiguo y noble arte que convertía a las hordas nómadas en devastadoras fuerzas. Los potentes arcos combinados con caballos rápidos les permitían atacar rápido y por sorpresa. Estamos muy orgullosos de nuestras habilidades ecuestres. Nos entrenamos desde muy jóvenes. El desafío del maestro Yang es crear un arco que almacene suficiente energía como para matar a un hombre. Su primer paso es tallar y pegar el núcleo de madera del arco, pero la madera por sí sola no tiene la flexibilidad y la fuerza necesaria para impulsar una flecha a una velocidad letal.
Ahora mismo no me atrevo a doblar este arco, porque si aplico un poco más de presión se deformará. El secreto que impide que el arco de madera no se rompa es su inteligente construcción. El maestro Young sella una capa de duro cuerno de búfalo en el arco para reforzar el núcleo de madera. Tenemos que poner el cuerno de búfalo a este lado, porque le proporciona elasticidad. Esto es lo más importante a la hora de hacer un arco. Para darle más potencia, pega tendones de cuello de búfalo al otro lado. Antiguamente, los arqueros debían hacer un gran esfuerzo para tensar el arco. Era extenuante, así que debían ser muy fuertes. Cuando el maestro Young suelta la cuerda y dispara, la flecha vuela a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Arcos letales como estos hacían a los antiguos invasores nómadas casi invencibles y triunfadores en cada incursión. Pero ¿cómo podían los chinos defender miles de kilómetros de su territorio contra estos ataques nómadas? Su solución fue construir una muralla. Bajo el ladrillo podemos ver los restos del muro de tierra que construyeron para impedir que los nómadas invadieran sus tierras. Las capas de tierra compactada creaban una sólida barrera. Finas esterillas de juncos separaban cada capa para una mayor estabilidad. Estos muros de varias capas de tierra se elevaban hasta 6 metros de altura y se construyeron para que los chinos pudieran sentirse seguros en sus hogares. Imágenes de satélite revelan que estos muros se extendían desde el Mar Amarillo hasta el desierto del oeste de China. Pero ¿cómo pudieron construir un muro así en un desierto yermo sin materiales de construcción en los alrededores? Cada vez que vengo a un lugar como este en la Gran Muralla, desde el que se ve cómo continúa kilómetros y kilómetros, me quedo maravillado. Richard Fairbrother, explorador de la Gran Muralla, se encuentra en el desierto occidental de China. Investiga los secretos de la primera Gran Muralla, que no estaba hecha de ladrillos, sino de tierra. Es increíble pensar en el número de personas involucradas y la cantidad de trabajo que debió requerir su construcción. Para averiguar cómo un muro de tierra ha resistido durante tanto tiempo los vientos del desierto, Richard va a construir una sección del muro. El señor Young y su equipo están utilizando métodos tradicionales para construir una sección completamente nueva. La estructura terminada se conoce como tapial. Estos muros se construyeron alternando capas de tierra y capas de cañas como estas. Se colocan y se pone tierra encima. Una ventaja de estas cañas es que proporcionan un buen mecanismo de drenaje para el muro. Así, cuando llueve, el agua penetra en la tierra, pero sale por la capa de cañas. Incluso con cañas para el drenaje, las fuertes tormentas y los vientos abrasadores acaban reduciendo a polvo todo el entorno. Entonces, ¿cómo se mantienen en pie estas partes del muro con más de 2000 años de antigüedad? Análisis de laboratorio revelan que el suelo del desierto llamado loess tiene una propiedad especial debido en parte a que contiene conchas trituradas. El loess es rico en carbonato de calcio y cuando se expone al agua da al muro o al suelo la característica de autocementación. Los antiguos constructores, sin saberlo, hicieron uso de esta ingeniosa reacción química para construir un muro que se ha conservado durante milenios. El objetivo de la compactación es comprimir el loess y darle esa tremenda fuerza por la que son conocidos los tapiales. Cuando se trabaja todo el día bajo el ardiente sol del desierto, al final acabas destrozado.
Un equipo de 80 hombres podía construir 1 kilómetro de muro en solo 7 días. Se elevaba a 6 metros de altura y evitó las incursiones enemigas en China durante siglos. La única forma de pasar era escalar el muro bajo una lluvia de flechas letales. Pero en el siglo XVI, todo cambió. Los enemigos de China tenían nuevas armas y las antiguas murallas ya no servían para su fin. ¿Cómo podían responder los chinos? Ya tenían una muralla. ¿Cuál era la siguiente opción? ¿Una muralla más grande y mejor? Esa era la pregunta que debían contestar. Fue entonces cuando se inició el programa de construcción más ambicioso que el mundo había conocido. La primera gran muralla china fue construida con barro hace más de 2000 años. Se levantó para defender el imperio chino contra los ataques nómadas. Pero a lo largo de los siglos, a medida que la guerra evolucionaba, el muro de tierra se convirtió en una barrera menos efectiva. Los avances militares obligaron a los chinos a reforzar su línea de defensa. El historiador William Lindsay recorre la Gran Muralla en Jiangkou, las montañas al norte de Pekín. Intenta comprender qué llevó a los chinos a utilizar esta enorme barrera defensiva. A solo 80 kilómetros en esa dirección se encuentra Pekín. Esta no era una defensa muy segura. En 1550 los mongoles atravesaron el muro y la vulnerabilidad de la posición de Pekín fue más que evidente. Los nómadas mongoles llegaron a través de estas montañas a las tierras que rodeaban la capital china, Pekín. Masacraron a la población civil y la dinastía gobernante china se enfrentó a un enorme dilema. La corte y las autoridades gubernamentales estaban aterrorizadas. La pregunta era, ¿cómo pudo haber fallado la muralla? Había llegado el momento de construir una nueva y mejorada muralla. Los chinos construyeron una vasta estructura, usando miles de millones de toneladas de roca maciza y ladrillos. Se asentaba sobre una sólida base de enormes bloques de granito. Los ladrillos lisos hacían que las paredes fueran casi imposibles de escalar. Y las almenas protegían a los defensores en la parte superior. Entre las paredes de ladrillo los escombros creaban un núcleo estable, mientras que la parte superior fue pavimentada con una capa de piedras lisas. Con 7 metros de altura y 5 metros de espesor, esta muralla era impenetrable. Pero ¿cómo crearon los constructores suficientes ladrillos para construir una muralla a través de toda China? La primera fase de la fabricación de ladrillos es encontrar una fuente de arcilla que podamos utilizar para dar forma a los ladrillos que vamos a hornear. Colin Richards tiene la respuesta. Lleva toda su carrera conservando edificios de ladrillo. Hoy se ha unido a un extraordinario proyecto de $15 millones para restaurar esta magnífica estructura. Junto a un grupo de 8 restauradores, utiliza técnicas de construcción originales para investigar la dificultad de construir la Gran Muralla. Todo lo que sobra se vuelve a meter en el molde. Debemos asegurarnos de que llegue a las esquinas. Si lo hacemos así, tendremos un buen ladrillo. El secreto para construir un muro rápidamente es usar ladrillos grandes hechos de arcilla. Los ladrillos de la Gran Muralla son 4 veces más grandes que los ladrillos que utilizamos hoy en día para construir casas. Cuanto más grandes se puedan hacer, aunque sean más pesados para transportar, más rápido se podrá construir la muralla, porque no hay más que colocar uno encima de otro. Así está bien. Podemos alisar este lado. Ya puede dejarse a secar.
Luego lo meteré en el horno y ya tendremos otro ladrillo para la Gran Muralla China. El equipo deja a los ladrillos secar. Ahora solo hay que hornearlos. Estamos poniendo los últimos ladrillos en la parte superior del horno. Dejamos espacio entre ellos para que el calor llegue a la parte de arriba y se mantenga ahí antes de que vuelva a bajar y salga a través de la chimenea. Vamos a poner una capa de tierra en la parte superior para aislarlo y así mantener el calor tanto tiempo como sea posible. Colin y el equipo necesitan una dura mañana de trabajo físico para llenar el horno. La cocción fusionará las partículas de arcilla de los ladrillos para hacerlos súper resistentes. Cuando se construyó la Gran Muralla, miles de hornos iluminaron este paisaje. Cientos de miles de hombres trabajaron en una de las primeras líneas de producción a escala industrial del mundo. Había gente llenando hornos, encendiéndolos, sacando ladrillos. Así los equipos en la cima de la colina tenían un suministro constante de ladrillos y el trabajo no se interrumpía porque esta línea de producción era incesante. Para producir ladrillos perfectamente cocidos, Colin y el equipo confían en sus años de experiencia para controlar cuidadosamente la temperatura del horno. Vigilamos el color de los ladrillos a medida que cambia. Pasan de una especie de rojo fuego a un amarillo intenso y luego blanco. Cuando están blancos, debemos mantenerlos así durante 12 horas, asegurando que todos estén a una temperatura constante de unos 1000 grados y luego apagar el fuego. El horno de ladrillo se basa en un ingenioso diseño. El fuego no está debajo de ellos, sino a un lado, en un túnel que deja entrar el aire. La forma del horno fuerza el aire caliente hacia abajo, a través de los ladrillos, antes de salir por las 3 chimeneas, permitiendo que todos se calienten de manera uniforme. Si se calientan demasiado rápido, el vapor de agua expandiría la arcilla y estallarían como granadas, destruyendo la carga del horno. Pero si se hace bien, de cada hornada saldrán miles de piezas resistentes y sólidas para construir la muralla. 24 horas después, el equipo ya puede transportar la carga recién cocida hasta la muralla. Pero ¿cómo pudieron los constructores originales mover miles de millones de ladrillos desde los hornos a la cima de la montaña? El transporte de este tipo de objetos tan pesados de un lugar a otro es muy duro. Al igual que los constructores originales, Colin y el equipo solo tienen una opción: mano de obra. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Supongo que cuantas más personas seamos, más fácil será la tarea. Más de 1 millón de hombres fueron puestos a trabajar en la construcción de la muralla, horneando, transportando y colocando nuevos ladrillos. Las condiciones en las que trabajaban eran extremas. Mucho calor en verano, más de 40 grados, y temperaturas muy bajas en invierno. Transportando estos ladrillos a las montañas. Si te caías a un lado de la carretera, se acabó. La mayor muralla del mundo fue construida durante un brutal régimen que mató a un gran número de hombres. Hoy en día, investigadores como William tratan de resolver otro de los misterios de la Gran Muralla. ¿Cómo decidieron los constructores el camino que debía seguir la estructura? Cuando la gente visita la muralla, siempre hacen las mismas preguntas, y una de ellas es: ¿por qué aquí y no allí o allí? William estudia el paisaje que rodea la Gran Muralla para averiguar por qué los chinos construyeron donde lo hicieron. Desde la parte superior de esta torre de vigilancia se puede ver exactamente por qué la muralla se construyó aquí. Ahí vemos una zona baja que va ascendiendo hasta esa cima. La muralla continúa hasta esa cima. A la derecha vemos cómo la muralla desciende.
siguiendo la línea de las montañas. Este es el recorrido perfecto para esta sección de la muralla. Los constructores de la muralla siguieron los terrenos altos, pero su camino nunca fue una simple línea recta. Al principio no veía ninguna lógica en las rutas aparentemente fortuitas que tomaba la muralla. Pero en realidad, todos estos giros y vueltas tienen un propósito. Mejoró sus posibilidades en cuanto a la línea de fuego. No solo de frente al enemigo, sino también desde los lados. Ningún enemigo en su sano juicio querría pelear con los chinos, aquí apostados. Los chinos construyeron la Gran Muralla siguiendo el terreno, ascendiendo 1500 metros hasta las cumbres de las montañas. Posicionaron torres de vigilancia cada 150 metros para maximizar sus líneas de fuego. Y talaron los árboles a más de 3 kilómetros de la muralla para ver llegar a sus invasores. Construyeron estribaciones que ampliaban la línea defensiva para protegerse contra los ataques. La muralla era una enorme barrera física, pero sin soldados no habría detenido a nadie. Si los chinos hubieran construido una muralla con la esperanza de que eso disuadiera a los nómadas de bajar de sus caballos, habría sido completamente inútil. El muro tenía que estar permanentemente guarnecido, vigilado activamente. Cuando los chinos construyeron la muralla de ladrillo, se enfrentaron a otro problema. Necesitaban 1 millón de hombres para patrullarla, pero ¿dónde vivirían? Los chinos construyeron enormes secciones de la Gran Muralla en el siglo XVI con ladrillos y mortero. Presentaba una formidable barrera para los enemigos de China. Pero sin ejército que repeliera a estos atacantes, la muralla por sí sola no era suficiente. La función de la muralla dependía de quién la administrara y de cuántos hombres hubiera en esa sección. William Lindsay se encuentra en Jinshanlin, al norte de Pekín, para investigar cómo lograron los antiguos chinos guarnecer la muralla con 1 millón de soldados. Creo que esta es la sección prototipo para el rediseño de la muralla. En ningún otro lugar están las torres tan unidas. Los chinos construyeron la muralla con torres de vigilancia cada 150 metros. Torres como estas albergaban entre 20 y 30 hombres. He hallado registros de principios del siglo XVII de 120 hombres por kilómetro. Así que la muralla estaba bien protegida. Pero a cientos de kilómetros de la civilización, ¿dónde vivían estos soldados y cómo sobrevivían? La respuesta está dentro de la muralla. Decenas de miles de torres albergaban a las tropas. En el primer piso de cada torre dormían hasta 30 soldados en camas de piedra. Hogueras de carbón mantenían las habitaciones calientes durante los fríos inviernos. Las paredes de 11 metros de altura y 1 metro de grosor protegían a los soldados y las ventanas les permitían estar en constante alerta. En el nivel superior, un almacén de armas abastecía a los soldados en caso de ataque. Estas torres guarnecían a los ejércitos que hacían guardia en la muralla durante todo el año. La Gran Muralla y sus miles de torres contienen más ladrillos que cualquier otro edificio del planeta. El experto en restauración Colin Richards está ayudando a un equipo para reconstruir una sección abandonada de la muralla. Ha fabricado ladrillos nuevos. Ahora deben colocarlos con mortero. Este mortero puede ser increíblemente duro, a veces más que los propios ladrillos. Aquí tengo una foto del orgulloso mortero resistiendo más que los ladrillos. En algunas secciones, los ladrillos de la Gran Muralla se han erosionado dejando una especie de red de mortero más resistente.
Se han erosionado dejando solo el mortero, lo que demuestra lo increíblemente resistente que es este material. La mezcla del mortero sigue siendo un misterio. No se conservan registros de la receta original, pero Colin sabe por los agricultores locales que la clave de su fuerza radica en un ingrediente sorprendente: el arroz. Para investigarlo, Colin cuenta con una técnica que le permite analizar el contenido del mortero. Cogemos un pedazo del mortero original y lo machacamos. Echamos un poco de agua y removemos la mezcla. Entonces podremos ver una serie de capas de diferentes sedimentos. Eso nos permitirá identificar el contenido de la mezcla. Deja el mortero pulverizado asentarse durante 3 horas y luego lo revisa. Lo más sorprendente es que podemos ver que hay bastantes componentes en el mortero. Hay arena, hay una especie de piedra triturada, hay cieno. Había mucho material aglutinante en este mortero. Y es realmente interesante porque es una mezcla muy fuerte. La mezcla hace que el mortero sea muy compacto, pero los lugareños han contado a Colin que era el agua de arroz lo que hacía que el mortero fuera tan fuerte. En esta parte de China, el arroz abunda y descubrieron que si lo añadían al mortero no solo se fijaba más rápidamente, sino que era mucho más duradero. Colin va a intentar hacer mortero con arroz. Tenemos que hervir el agua y después añadimos el arroz. Los científicos creen que el almidón del arroz daba al mortero su fuerza extra. Colin hace su mortero fresco con cal, arena y agua de arroz especialmente preparada. Ahora aplicamos una capa de mortero que llegue hasta los bordes. Si es demasiado espeso, no sirve. Si es demasiado líquido, se derramará por los lados. Así que es muy importante hacerlo bien para que sea un mortero de calidad. Así, los constructores de la muralla podían apilar los ladrillos y construir las miles de torres necesarias para albergar el vasto ejército permanente de la Gran Muralla. Estos combatientes, lejos de la civilización, estaban solos contra los ataques nómadas. William investiga cómo la arquitectura de la muralla mantenía a los hombres a salvo, incluso si los nómadas lograban asaltarla. Si eres un defensor chino, te colocas aquí. Como atacante no tengo ninguna posibilidad. El defensor está a 2 metros sobre mí. Si cambiamos posiciones, tengo la ventaja de la altura. Esta protección a la izquierda, la espada, una lanza, un garrote. Es una fortificación realmente brillante. Pero el combate cuerpo a cuerpo no era la única forma de defensa. Las proezas tecnológicas chinas proporcionaron a los soldados un formidable arsenal de armas. Esta terraza es en realidad una plataforma para cañones. Por supuesto, el cañón ha desaparecido, estaría aquí. Cabría pensar que esas deberían ser las armas más devastadoras de la muralla. Lo cierto es que generan mucho ruido y fomentan el miedo, pero se tardaba mucho en recargarlos. Eran tan lentos y vulnerables al viento y la lluvia que en realidad no eran las armas más fiables. Los soldados de la muralla confiaban en un arma mucho más segura que los cañones, algo más certero y letal: la ballesta. Esta arma superaba con creces los arcos compuestos de los nómadas y tenía mucho éxito entre los soldados que vigilaban la muralla. Para un soldado solitario, la ballesta era el arma más poderosa. Zhang Fuxi tiene una copia del mecanismo de disparo de la ballesta, una maravilla de su época. Esto es de bronce. En aquella época las hacían con moldes. No solo las producían en serie, sino que también estaban estandarizadas y las piezas eran intercambiables. El disparador de la ballesta fue la primera arma mecánica del mundo.
Disparaba la flecha en una fracción de segundo con una increíble precisión. Los soldados a menudo impregnaban las flechas en veneno para asegurarse de que incluso el más mínimo rasguño era letal. Las torres de vigilancia sobresalían de la muralla. De esta manera, sus defensores podían atrapar a los atacantes en un mortífero fuego cruzado. Detrás de las almenas de la muralla, los soldados lanzaban bombas de piedra y disparaban cañones. Pero la ballesta era el arma defensiva principal. No hay más que apretar este gatillo y se dispara. Es muy ligera y fácil de manejar. No requiere mucha fuerza. Los chinos crearon una línea de producción industrial para fabricar disparadores de ballestas por miles. Su increíble diseño les permitió desplegar un gran ejército de soldados que podían manejar la ballesta sin necesidad de habilidad o fuerza. Cuando disparamos con un arco y una flecha, no podemos apuntar durante mucho tiempo. Una vez que tensamos el arco, nos cansamos rápidamente. Cuando usamos la ballesta, podemos respirar tranquilamente durante un largo tiempo y matar desde una larga distancia. Esta invención puso a la infantería china a la altura de los guerreros nómadas. William ha encontrado una prueba que revela que la muralla fue construida con esta arma letal en mente. Este agujero era para anclar la ballesta. Un arco estándar montado en un soporte y debajo hay un gatillo. Encaja aquí y permite al usuario levantarla rápidamente, cargarla, volver a fijar el blanco y disparar. Pero incluso armados con ballestas, los soldados chinos seguían aislados en pequeños grupos, en torres de vigilancia, en las cimas de las montañas o en el desierto. Así que en caso de un gran ataque, ¿cómo pedían refuerzos? Imaginad a un soldado chino apostado en la muralla. De repente, sobre el horizonte se aproximan 300 o 400 jinetes levantando polvo. ¿Qué hacían en una situación como esa? El explorador de la Gran Muralla, Richard Facebrother, se encuentra al borde del desierto de Gobi. Busca pruebas de la red de inteligencia que mantenía informados a los hombres apostados en las torres de vigilancia. Sobre la cresta de esta colina hay una antigua almenara. Los soldados de estas almenaras tenían un único trabajo: vigilar al enemigo y, si lo veía venir, dar la señal de alarma. Los chinos necesitaban una manera de defenderse contra las veloces incursiones nómadas. ¿Su solución? Hacer señales. Cada una de estas banderas representaba 500 jinetes, y en este caso tenemos 3 banderas. De modo que significa que se ven 1500 jinetes en el horizonte. El sistema de señalización permitía a la inteligencia china seguir los rápidos movimientos de los nómadas. Espero que los soldados de la siguiente almenara estén alertas, porque se ven 1500 guerreros armados cabalgando en el horizonte. Los guardias de la torre también enviaban señales de humo para comunicarse. La respuesta rápida a un ataque nómada era crucial para la defensa de la muralla y para la defensa de China. La Gran Muralla no es solo una estructura defensiva, es también parte de una red de inteligencia. Por ese lado, los guerreros nómadas buscaban constantemente lugares desde los que poder atacar por sorpresa. Y en la muralla los soldados chinos estaban atentos a cualquier señal de ataque. Si veían al enemigo, daban la voz de alarma y se activaba la red de almenaras. Este sistema de torres de vigilancia y almenaras debía ser impenetrable, extendiéndose a lo largo de la frontera del norte de China hasta su punto final, adentrándose 22 metros en el Mar Amarillo. Gracias a su ingenioso diseño, esta estructura aún sigue en pie. Conocida como la Cabeza del Dragón, cuenta con grandes bloques de granito de unas 3 toneladas cada uno para resistir el embate de las olas. Unas abrazaderas de hierro y las juntas talladas en las piedras las mantienen unidas e impiden que floten con la marea. Nueve capas de bloques de piedra se enfrentan a las olas para asegurar que los invasores no puedan rodearla.
Esta torre de 15 metros de altura es un extremo monumental de la Gran Muralla. La muralla y su sistema de señalización estaban conectados desde esta fortaleza oceánica al este hasta los desiertos en el oeste, por lo que el ejército chino estaba perfectamente preparado para proteger el país. Los soldados protegían las almenas con sus arcos y sus ballestas, soltando lluvias de flechas sobre el enemigo. Pero al estar situada en un terreno montañoso tan remoto, ¿cómo podían los refuerzos llegar rápidamente a los lugares problemáticos antes de que fuera demasiado tarde? La Gran Muralla era un escudo defensivo que se extendía a través de China. Pero hay un misterio. Cuando se producía un ataque, ¿cómo llegaban los refuerzos chinos al lugar, estando la muralla sobre las montañas? Uno de los trabajos de los guardias de las torres era vigilar al enemigo, y tan pronto como los detectaban, enviaban una señal de alarma para pedir refuerzos a esta ubicación. El historiador de la Gran Muralla, William Lindsay, recorre la sección de Jiangkou, al norte de Pekín. Busca pistas que revelen cómo las tropas evitaban las incursiones desde estas crestas montañosas. Cuando la gente ve este paisaje dice, vamos, no necesitaban muralla, nadie atacaría nunca por este sitio. Y estoy de acuerdo, es algo que se aprecia mejor a medida que nos acercamos. Mirad eso, sube por la pared del precipicio. ¿Pero por qué los chinos construyeron la muralla en este escarpado tramo? ¿Tenían otro propósito? Es un eslabón que ahora falta para unir esta sección de muralla de aquí y de ahí. Sirve para convertir la muralla en una carretera. William cree que la muralla era una carretera que daba a las tropas de apoyo acceso inmediato a los soldados atacados. Esto transformó la muralla en una vasta red de transporte. Se extendían miles de kilómetros hasta el desierto occidental de China, donde desempeñaba su función original: proteger el comercio chino. La antigua ruta comercial llamada Ruta de la Seda se extendía desde el lejano occidente. La ruta era el vínculo de la nación con el mundo exterior. Richard Fairbrother conduce a lo largo de la Ruta de la Seda buscando sus conexiones con la Gran Muralla. Al igual que los viajeros del pasado, compra suministros en el mercado de Dongguan. ¿60? Es caro. No es caro. 60 no es caro. Y se dirige hacia el frío desierto occidental en busca de una fortaleza. Es genial. Esta impresionante fortaleza tiene más de 2000 años de antigüedad. Está justo en la Ruta de la Seda y se llama Shamanshan, que literalmente significa fortaleza de castración de caballos. Está en un lugar glorioso, rodeada de enormes montañas y un río justo al lado. Aquí era donde castraban a los caballos antes de que pudieran ser aceptados por el Imperio Chino a cambio de té. La Gran Muralla y las fortificaciones que hay en su recorrido protegían a los comerciantes a lo largo de la Ruta de la Seda. El comercio a lo largo de la Ruta de la Seda era crucial para el Imperio Chino y por eso construyeron la Gran Muralla y todas estas fortificaciones. Pero invitar a los comerciantes extranjeros a sus fortificaciones los hacía vulnerables.
A pesar de su entusiasmo por el comercio, los chinos temían que los comerciantes extranjeros pudieran ser realmente espías nómadas. Así que diseñaron fuertes para que un simple paso en falso resultara un horrible final. Bajo la puerta de entrada, un estrecho pasadizo conducía a los visitantes hasta los temidos pasadizos de la muerte. Las paredes creaban un laberinto que los intrusos debían recorrer, doblando una esquina tras otra, hasta llegar a un patio confinado. Una trampa de 10 metros de altura, mortal para los visitantes no deseados. Con guardias armados apostados en la parte superior, esta era la puerta de entrada perfecta para proteger a China. La Gran Muralla fue una monumental obra de ingeniería militar que permitió a China combatir el terror del norte. Basta con mirar la muralla y ver cómo serpentea sobre las montañas para darse cuenta de que es una hazaña increíble. Recorre toda China. Es la construcción que ha requerido más mano de obra y material de nuestra historia. Realmente creo que es la última maravilla del mundo. Me encanta la Gran Muralla. Puede que parezca un poco friki, pero siempre digo, si estás cansado de la Gran Muralla, estás cansado de la vida. La Gran Muralla protegió a los agricultores chinos y proyectó el poder imperial de la nación a lo largo de la ruta comercial más importante del mundo. El sentimiento de historia, de estar aquí, de ser quizás la única persona que ha estado aquí en muchísimo tiempo, es difícil de describir. Es simplemente increíble. Desde un muro de tierra autocementado hasta una impenetrable línea de fortificaciones de ladrillos, almenas defensivas, laberintos mortales y una carretera que conecta a todo un país, se combinan para crear el logro final de la arquitectura militar y una de las estructuras más imponentes jamás construidas.